Es martes, martes de encuentro aquí en la Casa Azul. Feliz que te llegues a mi podcast, que me acompañes todas las semanas. Hoy quiero compartir historias a través del lente de mi invitado. Él es un fotógrafo cubano, vive en Washington DC y con su cámara documenta el mundo que le rodea y para suerte nuestra lo pone a nuestro alcance a través de sus redes sociales y su sitio web, que tienes todos los detalles en la descripción del episodio para que tú también seas partícipe de este mundo que él crea cuando aprieta el obturador de su cámara. Ha incursionado en muchísimos tipos de fotografía, pero admite que registrar la vida cotidiana, esa fotografía documental, es un ejercicio constante que le apasiona. Hoy vamos a conversar de fotografía, sí, pero también de inmigración, de sueños, de viajes y de cómo mi invitado crea una realidad paralela cuando está detrás del lente. Me da mucha alegría recibir este martes en la Casa Azul a Alain Gutiérrez Almeida. Oye, gracias. Me encanta volver a estar aquí en la casita azul tuya, la casona azul, porque es una casa con magia. Tú la conoces de verdad. La casa con magia. Estabas cocinando cuando estábamos ultimando detalles para la entrevista. Además de la fotografía, ¿te gusta cocinar o cocinas porque no te queda más remedio? A mí me encanta cocinar. Yo en eso salía mi madre. Eh, lo que mi madre era maga. Mi madre hacía unas comidas riquísimas con casi nada. Salí en ella a cocinar rápido. Yo cocino rápido. Es muy simpático porque aquí, ahora en Estados Unidos, mi mujer a veces dice, pero no tenemos tiempo para esto. Sí, yo cocino rápido, no te preocupes. Yo compro una olla de presión, que ella en su vida había visto una olla de presión, y yo le meto presión y ella se entra en pánico, pero yo tengo el espíritu ese de mi mamá y con los ancestros detrás, cuando voy cocinando voy echando especies y hasta que mi madre atrás me dice, hey, para. Pero sí, la cocina me gusta. He tenido mucha suerte además en las relaciones, ¿cómo decir? Relaciones amorosas que he tenido y con las mujeres que he vivido, han sido excelentes cocineras. Y eso me ha estimulado. De hecho, bueno, tú lo sabes, pero los que nos están escuchando no. Yo cuando trabajé en la revista En Cuba, pedí que me dieran la sección culinaria y tuve una página dedicada a la cocina, que eso me llevó entonces a convertirme en un fotógrafo culinario. Suena rimbombante, pero en aquel momento, con toda la modestia posible, sí hice cosas muy interesantes y me dio por investigar sobre la cocina cubana. Viajé el país entero visitando restaurantes y buscando comida y fue una experiencia impresionante. O sea que la comida sí, para mí, yo soy el que cocino en la casa, yo regreso del trabajo y yo soy el que cocino. En esta casa cocino yo. Pero ya esa casa en Washington ya tiene toques cubanos, pero no del todo porque se hacen adecuaciones. Exacto, sí. Eso es simpático porque, por ejemplo, mi esposa no come frijoles. Entonces yo ya no puedo comer frijoles como los comía antes. De hecho, aprovecho cuando vienen visitas. El sábado pasado vino una visita y dice frijoles cubanos, frijoles negros. Comí yo, mi mujer no los comió, comieron la visita y después el resto se lo llevé a la escuela a otros profesores, les regalé los frijoles. Y los vecinos al lado se ponen felices cuando yo cocino algo así, que cocino frijoles para mí y le llevo el resto a ellos. O sea, aquí se cocina, es una mezcla entre Cuba con vibras americanas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad que mi profesor de fotografía, lo primero que nos dijo en la clase de fotografía fue: se hace fotografía, se aprende fotografía haciendo fotografía. No hay de otra. Pero cada vez que había un ejercicio en el aula, que alguien, por ejemplo, cogía 3, 2, 4, algo así, él decía, no te di 5, que es la máxima nota que se da en Cuba, por esto. Y entonces ella te llevaba la fotografía, la misma que tú habías llevado, arreglada. Y él te decía, por esto. ¿Tú piensas así? ¿Tú piensas que se aprende fotografía haciendo fotografía? Definitivamente, es el único modo. Es el único modo de aprender. Lo que pasaría, eh, diferiría un poco con respecto a este profesor, y es que hoy, el fotógrafo que soy hoy y el profesor que soy hoy, porque también enseño fotografía aquí, no hubiera evaluado de ese modo. Hubiera sugerido hacer lo que él sugirió, pero es que yo creo muchísimo en la percepción que tiene cada quien, del punto de vista que tiene cada quien acerca de la realidad.
Entonces, hoy defiendo eso. Aunque como profesor siempre vas a sugerir, yo te sugiero mejor que hagas esto, porque no es por ahí. Pero yo creo mucho en los esfuerzos. Mira, yo tengo una anécdota interesante. Yo trabajé aquí en una universidad como profesor de fotografía. Y es impresionante que yo me di cuenta ese momento que ya tenía cierta experiencia. Porque viene una alumna y me presenta una fotografía. Y yo estoy en una clase, aquí las cosas son un poquito diferentes. Había otra profesora conmigo. Y yo le digo a esa muchacha, esta fotografía no es buena. Y te voy a decir por qué no es buena. La hiciste ayer. Y la otra profesora dice, no, pero tú no le puedes decir eso a los muchachos, delante de la alumna. Y yo miré a la alumna y le dije, ¿la hiciste ayer o no la hiciste ayer? Dice, la hice ayer en un momentico cuando salimos de almorzar. Yo la paré, le hice la foto, no sé qué. Yo no te voy a evaluar por esto. Tráeme otra. Para mí la enseñanza fue, te das cuenta de cuando haces las cosas apresuradas quedan mal. Y la gente se da cuenta. Ella hizo la fotografía otra vez y la hizo excelente. Entonces, bueno, es un estudiante, pero la lección estaba ahí, aprendió. So, yo veo la manera de enseñar. Yo no soy cristiano de ir a iglesia, pero yo veo lo que me imagino cuando estoy enseñando es esa imagen de Jesucristo cuando el sermón del monte o Jesucristo con sus discípulos. No es que yo sea Jesús ni que me estoy comparando, pero me ubico en esa época donde tenías un profesor, un maestro que se sentaba y En tenía el método de el enseñanza método en sí, de en conversar. conversar, tenía sus discípulos alrededor y conversaba con ellos. Y eso es lo que me imagino yo cuando yo hago, cuando yo enseño con... O sea, yo no trato de ir vertical y verterle todo el conocimiento que yo tengo. Yo trato de llevarlos a través del error, a través de las experiencias. Que soy el mejor profesor, no lo soy, pero el método es diferente. Y eso hace la diferencia. ¿Cuándo uno puede decir, ya yo no soy fotógrafo aficionado? Ya yo no soy una persona que le gusta hacer fotografía o que se siente atraído por la fotografía. Yo soy un fotógrafo profesional. El día que te contratan como fotógrafo, es decir, yo quiero que tú me hagas esto. Entonces tú reconoces de que, oh, aguanta, esto es serio. Ahí, ahí es cuando empiezas a darte cuenta de que ese es el camino y que ese es esa va a ser tu profesión. A mí me pasó una cosa simpática. Yo, bueno, no simpática, pero interesante, que fue mi despertar como fotógrafo. Esta profesión es muy competitiva. Esta profesión es de mucho ego. Tú, cuando hables con un fotógrafo, el fotógrafo te va a creer siempre que es el mejor. Yo creía que yo tenía la verdad y cambié el día que me di cuenta y empecé a ser mejor fotógrafo el día que me di cuenta y empecé a reconocer que habían fotógrafos mucho mejores que yo. Cuando yo reconocí eso, cuando yo me di cuenta de que aguanta, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué yo estoy diciendo esto si al final lo que yo estoy haciendo no es tan bueno nada? Ahí yo empecé a cambiar, ahí yo empecé a ser mucho más profesional. Y eso es algo que he aprendido en la vida. He aprendido a escuchar a otros y tengo muchísimo que agradecerle a otros fotógrafos y a otras personas de ser el fotógrafo que soy hoy, porque me han abierto puertas, porque me han enseñado técnicas, porque me han dado lecciones. Y esto es una profesión que tú no vas a una escuela, la aprendes y ya. Esto es una profesión que se aprende con la vida. De hecho, muchísimos de los mejores fotógrafos que existen nunca fueron a una escuela. Yo he ido a escuelas donde he aprendido a hacer fotografía, pero he aprendido con otros fotógrafos. Pero incluso recientemente, siempre tú escuchas un consejo de alguien. Yo trabajo con un muchacho que tiene 24 años y yo siempre me viro y le pregunto, ¿qué tal esto? Me da los consejos. Eso te ayuda, porque además yo creo que esta es una profesión también que aparte de que la gente diga que es una profesión solitaria, es bueno tener un equipo, es bueno tener amigos, es bueno tener gente con el cual confrontar, con el cual debatir temas, porque te hace crecer. Y ahora tienes un workshop para Andalucía, ¿verdad? Estás preparando un workshop para Andalucía, porque además te gusta mucho viajar. Cuéntame de esta idea que tienes. Voy a dejar los detalles de tu web, de tu Instagram en el episodio, por si alguien nos escucha, se quiere sumar a tu workshop. Cuéntame de que además no es la primera vez que lo haces, porque antes los hacías en Cuba. Fotografía, viajar. Cuando yo me mudé a los Estados Unidos, abrí una compañía aquí para hacer viajes a Cuba. O sea, legalmente, llevar a ciudadanos norteamericanos a Cuba. Eso después de la pandemia, yo estuve en Trinidad precisamente cuando los primeros casos de la pandemia aparecieron y no he hecho más viajes. Entonces, me gusta mucho viajar y yo creo que la mejor manera de aprender fotografía también es viajando y compartiendo con otros fotógrafos. Sí, estoy organizando un taller, un workshop en Andalucía, Sevilla, Granada, para fotógrafos de aquí, de los Estados Unidos. Desafortunadamente, las cosas no son como uno piensa y es difícil venderlo en estos tiempos.
Además es un tiempo, una época del año que es un poco difícil. Pero sí he tenido mucha gente interesada. Como todo, esto es un proceso donde uno va aprendiendo, donde te van conociendo. Yo no soy una figura conocida aquí, yo no soy un fotógrafo conocido, a pesar de que tengo muchísimos amigos. Y sí, el fotógrafo, el workshop tiene gente ya interesada. Va a suceder posiblemente en marzo y va a ser va a ser eso, es un espacio donde yo voy a llevar a mis clientes por lugares que yo he visitado, que yo he caminado, voy a compartir con esos momentos, vamos a hacer fotografías en conjunto, pero además voy a enseñarle a trabajar también con Lightroom, que es algo que yo me he convertido un poco, no voy a decir obsesivo, porque yo no soy un tipo del detalle, yo no soy un tipo quisquilloso, pero sí yo soy un fotógrafo que le gusta organizar mucho su trabajo. Yo no sé cuántas fotografías tengo ahora mismo, pero tengo mi trabajo bien organizado y eso es lo que trato de enseñarle al otro fotógrafo. Y de eso va el workshop, es visita conmigo Andalucía, que es muy parecida a Cuba, o los cubanos son muy parecidos a los andaluces, ese espíritu festivo y súper chévere. Y nada, es caminar por las calles, tomar fotografías varias veces al día, levantarte bien temprano, acostarte tarde de la noche. Pues bueno, mira, nadie sabe, a lo mejor alguien que escuche el podcast se interesa, te contacta. Y volvemos entonces a la fotografía. Fotografía culinaria, fotografía documental. Has estado presente en muchísimos momentos cuando en Cuba se vivió esa época dorada de Obama. Tuviste la oportunidad también de fotografiar al Papa. O sea, la visita del Papa Francisco a Cuba, la reapertura de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cuándo es el momento? Porque además tú eres periodista de formación. ¿Cuándo es el momento en que tú dices, yo soy fotógrafo o yo quiero ser fotógrafo? Mira, yo empecé cuando era niño a ir a un taller de pintura en la Casa de Cultura de Guanabacoa, donde yo vivía. Y yo soy más pintor. Me gusta el arte, me encantaría poder saber pintar, pero no desarrollé eso y se me quedó ahí ese bichito. Y cuando ya entré a la universidad me dio por hacer fotografía, porque yo quería destacarme en algo, quería hacer algo que fuese cool. Y la fotografía me venía como anillo al dedo porque me podía expresar como yo quería, podía desarrollar mi espíritu aventurero, porque una de las cosas que la fotografía permite a los fotógrafos es conocer otras vidas, explorar otros mundos, te abre muchísimas puertas. Y, la fotografía entonces fue el camino que escogí. Yo me gradué de periodista, pero trabajé haciendo fotografía desde que empecé a hacer prácticas en la universidad. Y así ha sido mi vida. Aquí cuando me mudé a los Estados Unidos, trabajé en la universidad, en la American University por un semestre, justo antes de la pandemia. Entonces cerraron la universidad, no pude seguir, fue un momento complicado para mí. Pero sí sigo trabajando, sigo enseñando dando pequeños workshops para una compañía que se llama Washington Photo Safari, aquí en Washington DC, y trabajo con pequeños grupos de personas. Yo tengo vocación para enseñar. Trabajo en una escuela hoy por hoy como fotógrafo. Ese es mi trabajo. Es interesante. Esto es una escuela privada. Las escuelas aquí hacen mucho sus posts en Instagram, en Facebook, whatever, y por lo menos no tienen un fotógrafo profesional que haga ese trabajo. No hay incluso aquí no hay esa mentalidad. Yo encontré un lugar, esta escuela, donde estaban buscando un fotógrafo. Al principio ellos no creían que habían conseguido un fotógrafo como yo, porque estaban acostumbrados a tener personas que venían con una camarita o con un teléfono y hacían fotos. Cuando se dieron cuenta que tenían un fotógrafo, dijeron, aguanta un momento, esto es otra historia. Y yo trabajo diariamente como si fuese un fotoreportero en esa escuela. Yo tengo un horario donde las personas se inscriben, voy a tener esta cosa interesante en la clase, voy a tener esta cosa en la clase, vamos a hacer no sé qué. Y yo entro a la clase, yo no tengo que pedir permiso, entro con mi cámara y tomo fotografía y a hacer fotoperiodismo. Es muy divertido, honestamente. La pedagogía, disculpa que te interrumpa, ¿la pedagogía ha cambiado la manera en la que tú te aproximas a la fotografía? No, no tanto. Lo que me ha hecho cambiar la manera en que yo me aproximo a la fotografía han sido otros fotógrafos y el bagaje cultural que he ido adquiriendo durante los años. Yo cambié mi punto de vista de la fotografía cuando empecé a trabajar con norteamericanos, porque ellos veían el mundo de una manera diferente a como lo veía yo. Y empecé a entender de que, espérate, que hay valores también. Empecé a descubrir mi propio país a través de los ojos de los norteamericanos.
Las cosas que para mí eran intrascendentes de pronto se convirtieron en algo trascendental. De hecho, para mí fue posible poder hacer tours en Cuba y trabajar con una agencia turística y encontrar lugares para esa agencia, precisamente porque empecé a entender mi país y a apreciar mi país de otro punto de vista. Eso para mí fue maravilloso, ese despertar, de pronto descubrir, espérate, aquí hay valores, esto es interesantísimo, esto es algo que a las personas les gustaría ver, esto es algo que nosotros podemos mostrarle al mundo y que es único. Igual que cuando empecé a viajar por Cuba buscando comida. No buscando Sí. pero buscando Buscando comida para fotografiar. recetas y cosas así. De hecho, en uno de esos viajes me enamoré de Baracoa y yo siempre lo digo, si un día yo me hago millonario, pues tengo que ser millonario, no puedo ser, o sea, puede que se demore mucho o no suceda. Pero el sueño está. Pues claro, me compraría una casa en Baracoa. ¿Cómo funciona o cómo trabaja tu cerebro, tu vista y que tú dices, esto merece ser fotografiado y esto es lo que yo quiero fotografiar? Funciona así, yo salgo a la calle con mi cámara. Primero, lo primero que me llama la atención siempre es el metro. Yo soy un enamorado del metro, del transporte público. Yo voy y tomo fotografía y trato de buscar imágenes que me cuenten algo. Yo tiro mucho en el transporte desde la cintura o desde un hombro. Muy pocas veces me lo pongo en la cara, pero trato de buscar esas escenas que son cotidianas, pero a la vez me enamoran. Eso es una de las cosas que yo trato de buscar colores, trato de buscar, de atrapar la luz en los lugares pero sobre todo me gusta la gente. Yo trato de retratar gente interesante, de retratar lo que yo me imagino es una historia interesante. Por eso me gusta tanto el metro, porque para mí es una metáfora, pero a mí en los metros la gente viaja desnuda. Es tan ensimismado al final de una jornada laboral y entonces ahí es donde yo atrapo esa sinceridad y esa desnudez del alma. Tú documentaste cuando Obama estuvo en Cuba, cuando el Papa Francisco visitó Cuba, cuando se hizo la pasarela en La Habana de Karl Lagerfeld, cuando abrieron la embajada de los Estados Unidos, pero también tú documentas la carrera en tacones que se hace en Washington todos los años, que es de verdad, que es súper famosa. ¿Tú eres consciente de que estás haciendo historia con tu fotografía? Definitivamente. Y eso lo aprendí yo cuando trabajé en el Centro Cultural Pablo Latorrite Bravo en La Habana. A esa institución yo le agradezco muchísimo. El director del centro, Víctor Casado, es un apasionado de la memoria. Y yo, una de mis responsabilidades allí era mantener los archivos fotográficos. Y me empecé a obsesionar con eso. Yo sí estoy consciente de lo que estoy haciendo hoy, va a ser historia mañana. Ahora, de la manera en que tú dices todas esas cosas que yo he hecho, suena como si hubiese sido alguien único que hubiera hecho todo eso. Por supuesto, yo fui parte de un grupo mucho más grande de fotógrafos, pero de algo de lo que sí me siento muy orgulloso y que ha sido una suerte tremenda para mí, es que justo antes de que se abriera la embajada, la oficina de prensa de la embajada americana me llamó, personalmente me contactó y me dijo, queremos que tú seas nuestro fotógrafo para la inauguración. Hay oportunidades que llegan a tu vida y que tú no las vas a rechazar, porque además sabes que a partir de ahí pues, se podrían abrir quizás futuras puertas profesionales, y si no, el mero hecho de ser tú en ese momento tan importante que está viviendo Cuba es hacer historia y es estar presente en el momento de la historia. Exacto, es hacer el testigo de un hecho único. Un hecho histórico y estar allí del otro lado donde estaban los demás fotógrafos fue un regalo, honestamente, fue un regalo divino, porque además para una persona como yo que es consciente de la memoria, de lo importante que es la fotografía para conservar y preservar la memoria, estar ahí y ser testigo de eso, por favor. ¿Tú crees en las casualidades? Y te hago esta pregunta porque en el 2019, si mal no me falla la memoria, yo fui a Washington, nos encontramos, tomamos un café, nos fuimos al metro y nos encontramos con una señora que tuviste tu tarjeta. La señora trabajaba en una biblioteca y conversaste con ella, te presentaste, ¿no? Y al final tú presentaste tus fotografías en esa biblioteca y tuviste tu pequeña exposición ahí. ¿Tú crees en las casualidades? Yo creo en el lenguaje, tú eres mi lenguaje en ese momento.
Óyeme, Te abre la me puerta, te abre la ahorita la puerta. puerta y sí, fue muy reciente, fue en 2019 creo. 2019, enero del 2019 fui yo a Washington, que Exacto. nos fuimos allá. Chico, yo creo en el destino. Yo creo que uno está aquí en este mundo con un propósito. Y, y la gente se encuentra por un propósito. Yo lo he dicho siempre, yo me siento, tú has escuchado, bueno, tú has visto, seguro que sí, la primera escena de Forrest Gump, la película, esa pluma en el viento, ¿verdad? Yo a veces comparo mi vida con esa pluma en el viento. Yo he sido una pluma en el viento. Yo he estado en lugares impresionantes, he sido testigo de cosas únicas, eh, pero he sido llevado de un lado a otro por las circunstancias. De hecho, el hecho de estar yo hoy, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, ha sido el destino. Yo he empezado a creer en eso. A mí me gusta una palabra mucho aquí en Estados Unidos, aquí sí, en Estados Unidos, pero en inglés, una palabra en inglés que es embrace. Es una palabra tan linda porque además significa tanto, es esa Eh, asunción, ese abrazo ese hacia las abrazo, sí. cosas que suceden y que están delante de ti y que estás asumiéndolas. Yo soy un afortunado, yo soy un afortunado, pero yo también le devuelvo a la vida esa fortuna. Sí, 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 eso fue una cosa impresionante. Yo me acuerdo que estábamos sentados los dos, la mujer se viró, empezó a hablar con nosotros, ustedes son, bam, 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 yo le di mi tarjeta y 2 días después la mujer me llamó y me dijo, Gary, yo quiero que tú hagas esto. Las oportunidades que son así se aparecen cuando menos uno las Yo espera. creo que sí, yo creo, mira, la vida es como un castillo hecho de legos. Tú vas poniendo ladrillito a ladrillito y al final vas teniendo tu castillo. Eh, yo sí creo en destino, casualidades, yo lo llamaría casualidad, pero destino sí. ¿Se necesita una buena cámara para hacer buenas fotografías? Eso es un proceso. La primera respuesta es sí, por supuesto, necesitas una buena cámara para que te sientas cómodo haciendo fotografía. Ahora, cuando usted se sienta cómodo con esa cámara, porque vamos a estar claros, tú necesitas sentir confianza con lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás haciendo. Teniendo una buena cámara, tú dices, bueno, espérate, yo no quiere decir que vas a hacer mejores fotos, pero sientes más confianza y dices, ahora sí, y empiezas a desarrollarte más. Al final empiezas a virar para atrás. Te voy a ser sincero, yo tengo muy buenas cámaras. Ahora estoy tirando fotos con Polaroid. Te voy a preguntar de eso, que ese es el último juguetico. Sí, 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 sí. Y estoy disfrutándolo un montón porque me ha hecho simplificar lo que veo. Tengo en mente a comprarme una pinhole, pero que son una nueva diseño que tienen ahora que se revela la foto, se tira con papel fotográfico y se revela dentro de la caja, pero mi mujer me dijo que ni me atreviera, que basta. Yo tengo que hacerle caso a mi mujer. Pero sí, uno sube y después va para atrás. Ahora mismo la fotografía analógica es popular. ¿Qué tú crees de la fotografía móvil? Chico, ha cambiado la manera de ver el mundo. Ha cambiado la manera de hacer fotografía para la gente, para la mayoría, los gentiles. Eh, Porque todavía existen fotógrafos, pero yo conocí una mujer una fotógrafa que ganó un WordPress photo con fotografías que hizo con un iPhone cuando el 11 de septiembre. Que si lo que tú tienes detrás del móvil es un fotógrafo, tienes toda la de tener una fotografía. No importa, no importa el equipo. No importa el equipo, pero de que el móvil y la fotografía con el móvil ha hecho cambiar la visión del mundo, eso es una verdad. Ya nosotros no vemos el mundo igual, ni registramos el mundo igual. Ahora hay muchas más fotos de gatos, perros y comida que antes. De los países que has visitado, ¿cuál es el país más fotografiable, si esa palabra existe? El que más has disfrutado de fotografiar. Dos. Bueno, es que es difícil. Yo me he quedado enamorado de Tokio, Osaka, o sea, enamorado de Japón, eh, Vietnam. A Vietnam tengo que volver porque es un paraíso para la fotografía. Y Londres. Yo estuve en Londres por 6 horas. Fuera, ¿Vuelos de conexión hice un vuelo de conexión, me quedé una noche, dormí 5 horas en el aeropuerto, en un hotel en el aeropuerto, agarramos por la mañana, 6:30 de la mañana, salimos hacia la ciudad, dejamos las maletas, salimos de la ciudad, de 6:30 de la mañana a 2:30 del día, que regresamos al aeropuerto otra vez para irnos. Yo también vivo las ciudades por la vibra que tiene y por la gente. Yo necesito tener vibra de gente, necesito respirar a la gente, compartir con ella, sonreírle, tener feedback con la gente. Eso para mí es esencial.
Como fotógrafo, 3 cosas básicas que necesita alguien para empezar en el mundo de la fotografía. ¿Qué le dirías? Que tenga confianza, que escuche a otro fotógrafo, que comparta con otro fotógrafo, por supuesto, y que tire el manual. Hace poquito vi una publicación que pusiste en Facebook hace unos días, de hecho, a propósito de esta carrera en tacones que se hace en Washington, que tú decías, ese evento fue como una metáfora de la vida que estaba a punto de vivir. He tenido que vestir otras ropas, entender el mundo de otra manera y aprender a correr en tacones por la vida. ¿A ti la fotografía te ha servido como ejercicio? No me gusta decir como terapia, pero sí como ejercicio para la emigración. Mira, ya la fotografía venía conmigo como un método de enfrentar la vida. Ser emigrante es algo muy duro. Personalmente, te voy a decir mi experiencia. Yo llegué aquí y yo nunca quise aceptar que yo era un emigrante. Yo me había mudado con mi esposa a los Estados Unidos. De hecho, yo me casé en Cuba, esperé en Cuba, me quedé en Cuba. O sea, yo no fui, me caso y me voy. No, yo me quedé en Cuba y, y mira, destino. Hice bien en quedarme en Cuba porque mi madre, eran los últimos tiempos de mi madre murió en mis brazos. Y entonces, justo después de eso, aquí. Tuviste la oportunidad que no todo el mundo tiene, que es de cerrar un ciclo para comenzar otro. Exactamente. O sea, en eso yo creo. Para mí, primero no me consideré migrante. Yo no quería aceptar que era un emigrante. Yo, de hecho, cuando me mudé para acá, empecé a viajar a Cuba con regularidad, cada 2 meses, cada 3 meses, porque soy cubano. Lo que pasa es que también es mi carácter. Mi esposa es norteamericana, yo vivo entre norteamericanos, yo veo televisión en inglés, yo voy afuera al mercado y ya tengo que hablar inglés, ¿no? Aquí no, la cultura, hay latinos, pero la cultura principalmente es norteamericana, incluso no hay una comunidad de cubanos grande. Y entonces, para mí fue el proceso donde empecé, y mi esposa me ayudó muchísimo a eso, porque mi esposa no luchaba conmigo para decirme, no, tú eres un emigrante, tú eres un emigrante, ella no peleaba conmigo, ella me dejaba ir, me dejaba, y yo mismo empecé a darme cuenta de las cosas. Hubo un momento de desarraigo tremendo, donde tú empiezas a sentir que no perteneces aquí, pero no perteneces Ni allá. allá. Eso es muy, muy duro. De hecho, llegó un momento en que cuando empecé a viajar a Cuba me sentí extraño en Cuba. Miraba alrededor, era mi lugar donde había nacido, pero ya yo no pertenecía ahí. Eso es durísimo. No es que no sea malo, es que yo esté renunciando a nada, es que es parte, es un proceso. eh, yo he escuchado a otra gente hablar sobre eso, he buscado información sobre eso y es un proceso natural, como un proceso de, ¿cómo se conoce? Cuando tú pierdes a alguien, ese proceso de luto o de superar una pérdida. Yo incluso ahora me acuerdo del episodio de Sixela, que vive en California, y Sixela me decía cuando conversé con ella, Sixela había dicho, bueno, también en otras entrevistas, y conversamos acerca de eso también, ella me decía, la Cuba que yo extraño ya no existe. Yo me acuerdo de eso y para mí eso fue emocional. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Eso es muy duro. Yo todavía tengo a mi hijo en Cuba. O sea, tengo un vínculo importante con Cuba, pero no es lo mismo. Es muy duro llegar y sentirte extraño. Lo que pasa es que yo he compensado eso con, primero, el amor que siento por mi esposa. Primero, porque aquí he hecho amigos, que no es una cosa difícil para mí. Pero aquí tengo amigos muy diversos, de todo tipo de raza, religión, tendencia. Yo llegué aquí un 30 de octubre del 2018. Lo primero que hice fue dejar mi maleta, en serio, así literalmente, dejé mis maletas en la casa, agarré la cámara, le dije a mi esposa, me voy para la calle 17 al High Heel Race. Y ahí conocí a un fotógrafo, que el tipo es fotógrafo fetichista, él hace fetish photography. Nos hemos hecho amigos que este año me dijo, no vienes el aniversario de nosotros. ¿Verdad que sí? Y por ahí empezó mi relación. O sea, yo soy muy amistoso y empecé a conocer gente y empecé a relacionarme y he compartido con un montón de personas que he conocido por Instagram, por Facebook y me reúno y he bebido de la cultura de un modo de que ya yo me siento parte de este país. Yo soy, aparte, soy ciudadano ya de este país y me siento orgulloso de eso. Me siento orgulloso de que ahora ya tengo dos orígenes. Bueno, no tengo dos orígenes, no, tengo un origen y una patria adoptiva.
¿Extrañas el periodismo o en este punto de tu vida piensas que el periodismo fue quizás como la vía para llegar a la fotografía y ser el fotógrafo que eres hoy? Yo no extraño el periodismo. Yo decidí, por ejemplo, cuando me mudé a este país, yo no quería aplicar para trabajar en un medio de prensa. Ya me cansé, no quiero hacerlo. Pero el periodismo fue la profesión que me formó como fotógrafo que soy hoy. El periodismo me abrió muchísimas puertas, el periodismo me hizo conocer a un montón de personas, me dio historias que contar, me dio experiencias de las que he disfrutado muchísimo. Pero hoy por hoy, el periodismo lo que es una decisión personal. Yo tengo 48 años, mi meta ahora mismo es ser feliz y hacer lo que me gusta. Hace unos días mi mujer y yo estábamos conversando y mi esposa me decía, bueno, ¿qué tipo de fotógrafo eres tú? O sea, aquí los americanos son bastante pragmáticos. ¿Cómo qué tipo de fotógrafo soy yo? Sí, pues tú no eres fotógrafo de comida, tú no eres fotógrafo culinario. Oye, yo hago fotografía culinaria. Sí, pero tú haces bodas. Ah, sí, yo hago bodas también. Ajá, y tú haces fotografía de calle, ¿verdad? Sí, eso es mi pasión. Pero tú haces fotografía de viaje. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué fotógrafo tú eres? No, yo soy fotógrafo. Pero ella vino con una respuesta a eso. Y eso me encanta. Yo soy un fotógrafo de la vida. Como diría el escritor Milan Kundera, la memoria no guarda películas, guarda fotografías. Con esa frase me voy despidiendo esta semana. Construyamos un buen archivo fotográfico, atesoremos momentos bonitos. Es lo que nos vamos a llevar al final del viaje por este mundo. Gracias miles por escuchar y por hacerte eco de las historias que cada semana traemos a la Casa Azul. En 7 días estoy de vuelta. Antes de irte, cuéntame qué te pareció el episodio. Te leo en los comentarios y te espero la semana próxima. Mi nombre es Carlos y desde Nueva York te deseo feliz martes.